Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos en esta nueva transmisión de los Códigos del Multiverso. En esta ocasión con un gran invitado. Para mí, pues un gran amigo, también un gran maestro. Para mí, Israel Romero, pues bienvenido a esta transmisión de los Códigos del Multiverso. Muchas gracias, Iván. Gracias por tu invitación. Un saludo también a todas las personas que te siguen aquí en los códigos del multiverso, del cual, por cierto, soy fan. Te sigo en todas tus transmisiones. Ah, pues muchas gracias, Israel. Ahora sí que somos fans mutuos porque yo también soy su fan. Pues vamos Y, a ir compartiendo. y pues bueno, en esta ocasión quería que si nos pudieras compartir un poco acerca de Fritz Perls, qué es todo esto de la terapia Gestalt y cómo se come o de qué se trata o para qué sirve. Claro que sí, vamos a platicar un poquito sobre Friedrich Salomon Perls, mejor conocido como Fritz Perls. Él es el padre de la terapia Gestalt. Es de origen alemán. El desarrollo de la terapia Gestalt ya se hizo en Estados Unidos y es un personaje realmente muy interesante de conocer, algo que yo fui aprendiendo pues en el tiempo en la psicología, en la terapia, era lo importante que era conocer a los autores en sus vidas. Nos hablaba mucho de sus técnicas, nos hablaba mucho de sus perspectivas y nos da una visión más humana del acercamiento que se pretende desde una perspectiva teórica. Y es Ajá, algo que no falta quien está en contra de ello, eh, pero sin embargo me gusta ver el conocimiento como un tesoro de lo humano y no como una fragmentación de idealismo. Entonces, pues me parece interesante conocer a los autores. claro. Sí, claro, y creo que es como importante antes de abordar como tal, o más bien dicho, no podemos hablar de la Gestalt sin platicar un poquito de cómo surgió, ¿no? ¿Qué lo llevó a Pearls a desarrollarla y todo este rollo, Isra? Así es, miren, con mi concepción muy humilde, yo veo que el gran talento de Peirce fue homologar muchas perspectivas y hacer una integración impactante de una perspectiva común y holística, integrada. Yo creo Claro, que ese es el gran talento de Peirce. claro. Y bueno, pues ahora sí que para empezar, como diría el carnicero, por partes, eh, Fritz Perls, primero que él estudia psicoanálisis, ¿no? Peirce es médico, Oh, es un médico, psiquiatra y realmente psicoanalista. Eh, como te comentaba, es de origen alemán ajá. y empieza su formación como médico pues en la época de la Primera Guerra Mundial. De hecho, él estuvo como médico voluntario en la Cruz Roja en el tiempo de la Primera Guerra Mundial y eso fue una época que también lo marcó y lo impactó de manera importante. Incluso escribió una autobiografía que la tituló La vida en la agonía de los pozos, horror de vivir y horror de morir, Wow. que habla de estas experiencias pues en las trincheras, En en la el, guerra mundial, la primera guerra mundial. en el campo de batalla, Isra. Así es. Ok. Entonces, primero él vive toda esta parte, escribe ese libro y hasta ese momento él seguía considerándose psicoanalista, digamos. El psicoanálisis llega un poquito después. De hecho, el paso por el psicoanálisis llega como a la mitad del desarrollo de la vida de Peirce. Primero se desarrolla como médico y se especializa en neuropsiquiatría. Wow. Eh, esta especialidad pues lo lleva hacia el conocimiento de la mente, del cerebro, y de manera paralela tiene un gran interés también artístico, revolucionario, social, político. Perso estuvo vinculado con
todos los movimientos de contracultura posibles en sus épocas. Ajá. Tanto que se convirtió en un gran ícono de la cultura hippie, ¿no? Cuando muere, hubo una gran explosión de expresiones ante la muerte de Peirce por toda la comunidad hippie, que era conocido como uno de los grandes pensadores de esa época. Ajá. Y él se desarrolla en la neuropsiquiatría y justo para desarrollarse como psiquiatra viaja a Nueva York, nada más que no le permitieron revalidar su título ya que no hablaba inglés, y esto pues tuvo un momento de crisis que lo acercó a Karen Horney, una de las grandes psicoanalistas de su época, y se puso en contacto con Karen Horney para iniciar un proceso de psicoanálisis, y ahí es en donde se engancha y se enamora del psicoanálisis. Wow. Entonces primero se encuentra con esta chica y ahí es donde empieza todo este camino en los laberintos, digamos, de la mente y sus estudios, ¿no? En ese ámbito. Así es. Y bueno, él empieza a formarse. Más o menos estamos hablando de los años que eran 1920 y tantos, 23. O sea, el pleno apogeo del psicoanálisis. Digamos que estaba de moda. Sí, pues era mira, de moda y no, porque ya había mucha subversión también en contra del psicoanálisis y de las propuestas freudianas. Ajá. Pero él se empieza a desarrollar. Él hizo 4 psicoanálisis, 4 procesos de psicoanálisis con 4 diferentes terapeutas, que de hecho hay uno que te va a interesar bastante según he visto los códigos. Ajá. Porque el último proceso terapéutico que vivió de psicoanálisis Peirce fue precisamente con Wilhelm Reich. Wow, wow, eso está súper interesante, Israel. O sea que en algún momento, digamos que también, obviamente fueron amigos. Sí, hubo una relación cercana. Algo particular en base a lo que he leído de Peirce es que era bastante buen amigo. Entonces, todas las personas que fueron significativas en sus teorías y en su desarrollo y en su aprendizaje van ligadas a la amistad. Por ejemplo, Karen Horney fue quien se encargó de traer de nuevo a Estados Unidos a Peirce después de aquel intento fallido de vivir en Estados Unidos. Por cierto, gran parte de su perspectiva de contracultura y de izquierda pues es resultado de esa experiencia. Se fue muy desilusionado de la vida yanqui. Wow. Y también hay algo ahí de que estuvo también en Japón, me parece, ¿no? En algún monasterio. Todo eso sí es cierto, ¿no? ¿Cómo está ese rollo? Sí, pero es un hombre que viajó bastante. Estuvo viviendo, bueno, él nace en un gueto judío. Posteriormente vive también en una comunidad judía un buen tiempo y se empapa de toda esta cultura hebrea que, en honor a la verdad, ajá, todo el conocimiento y todo lo que se está desarrollando en la actualidad ha sido generado por el pueblo judío. Si nosotros ponemos un poquito de atención en el trabajo de los judíos durante Primera, Segunda Guerra Mundial y posguerra, nos vamos a dar cuenta que están metidos en todo el conocimiento general a nivel político, social, cultural, científico. Entonces, y hay mucho de esta cultura ética hebrea en pues, la cultura general que estamos actualmente. Es lo que También nada más ahí interrumpirte tantito, Israel, o hacer este paréntesis. Pues sí, también inclusive Freud también era judío, ¿no? Exactamente. Y Albert Einstein, pues también judío, ¿no? Y y ahí nada más Karl Marx, pues también judío, ¿no? también, sí.
Y así nos podemos ir todo el día dando referencias. Con esto que comentas del contacto al mundo oriental de Peirce, Peirce también pues viajó mucho en el oriente, se empapa ahí de las tradiciones orientales, de la meditación, y hay que pensar que cuando se desarrolló la terapia gestal en los años 60 en Estados Unidos, era justo el boom de toda la orientalización, bueno, más bien la occidentalización de las filosofías orientales. Claro, y ahí sí digamos que estaban ahora sí de moda, ahora ahí sí lo aplican. Exactamente. Y bueno, en estas épocas pues también, ¿no? Se ha como es utilizado, pero sigue todavía, ¿no? Exactamente. Aquí hay algo también muy interesante con respecto a la perspectiva de Peirce. Mira, en algún momento de apasionamiento de perspectivas y de teorías me pudo haber dado una especie de gusto malévolo, pero ahora lejos de darme un gusto malévolo me da un gusto auténtico el pensar que la psicología oficial, la más reconocida, la más validada y que efectivamente, como ellos mismos pronuncian, son los que tienen más recursos basados en evidencias, es la cognitivo-conductual, que ya cognitivo-conductual está hablándonos de una integración de dos perspectivas, porque en su origen pues solamente era el conductismo, después vino la perspectiva cognitiva, y ahora están hablando de unas terapias de tercera generación en donde surgen movimientos, perspectivas y la utilización de técnicas como el mindfulness. Y ahora a lo que voy, ahorita ya están reconociendo el valor terapéutico por medio de la meditación, de la relajación y de la atención. Claro. Y Peirce ya hablaba de todo esto desde un principio. Digamos que fue el que, podríamos decir que fue de los primeros, porque fueron varios, ¿no? Fue de los primeros que, o de esta ola, que precisamente trae todo esto que hasta ahorita se está retomando, o como dices, se está comprobando, ¿no? Así es. Sería realmente tendenciosos y principales, pero sí uno de los muchos. Es que es una ola tan grande, es un conocimiento tan amplio que no lo podemos dejar en pocas manos. Pero sí, precisamente la perspectiva de Peirce es uno de los empujes grandes hacia esta concentración. Uno de los nombres que iba a tener la terapia gestal era terapia de la concentración. ¡Wow! También sabía que era terapia del aquí y el ahora, ¿no? También le llamaba, o del darse cuenta, ¿no? Así es, que del darse cuenta, fueron buscando varios nombres, porque también el uso del término gestal es un poco caprichoso. Hay una perspectiva en la psicología de investigación, que investigaron mucho sobre la percepción, que es la psicología de la gestal, por exponentes como Kurt Lewin, Kafka, Wertheimer, que hicieron muy interesantes estudios sobre la percepción y el uso de la percepción en la psique humana. Y Peirce toma el referente de la psicología de la Gestalt, pero su perspectiva terapéutica toma algunos elementos conceptuales y los lleva a la integración con otras perspectivas, ¿no? Y entonces se hacen dos corrientes distintas. Y ahora viene la pregunta de los 64 mil millones de euros, Israel. A ver,
Desde el punto de vista, o sea, lo que tú sabes, ¿no? Más bien, desde el punto de vista de Fritz Perls, ¿cómo podrías definir qué es la terapia Gestalt? O sea, qué significa desde el punto de vista de Fritz Perls? Bien, para empezar, la terapia es el darse cuenta. Incluso Peirce decía que la meta de la terapia es asegurarnos de que el paciente llegue a conocer cuando se experimenta a sí mismo, cuando percibe su mundo y cuando hace uso de su intelecto. Ajá. Peirce hacía referencia a dejar la razón y regresar a los sentidos. Hace referencia a explorarnos desde este nivel de inteligencia perceptual y no desde el prejuicio que establece la intelectualización. A ver, Vivirnos más que pensarnos. y por ejemplo ahí, para que se entienda mejor, Israel, por ejemplo, un ejemplo que pudieras poner. Voy a tratar de dar así como el ejemplo y te voy a platicar una anécdota Sí. de Fritz Perls que es curiosa. Se trata de centrarnos en el conocimiento de nosotros mismos y este solo se puede hacer a través de la propia experiencia. Sentirnos, vivirnos, darnos cuenta de nosotros mismos. El ser humano ya es un ser autoconsciente. Nada más que a través del desarrollo de la historia y de la cultura hemos hecho un humano que se piensa, ¿no? Desde el cogito cartesiano, pienso, luego existo. Entonces, hemos puesto la razón, que es un fragmento muy pequeño de la mente humana, como el principal eje de todas las cosas. Y la sensación, la percepción y la integración de la experiencia es mucho más amplio, más nutritivo que el prejuicio y la culturización y la intelectualización de los fenómenos que experimentamos. Entonces se trata de este encuentro con uno mismo, de este contacto, de este saberme. Muchas veces en clase con la gente que está en formación o en terapia, me gusta mucho decir que el gran problema en nuestra época es que hay mucho autoanalfabetismo. No sabemos leer muy poco. Eso está buenísimo, Israel. Autoanalfabetismo. No nos escuchamos, no nos percibimos a nosotros mismos. Y cuando nos percibimos es a través del filtro de otra escala de valores. También digo mucho, el éxito y el fracaso son parámetros siempre externos. Siempre va o una institución o un dogma, es como son exitosos. Sin embargo, el verdadero mediador, el verdadero punto de integración, de darnos cuenta, está en la satisfacción. Y satisfacción es una palabra muy bonita, que satisfaciere, que significa hacer lo suficiente. Ok, satisfacción significa hacer lo suficiente. Así es. Wow. Así de simple. Hay una ley en la terapia gestal que viene de la ley de las leyes perceptuales que desarrolló la psicología gestal, es la ley de la pregnancia, y dice que siempre hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Claro, y estoy totalmente de acuerdo ahí, Israel. Y la anécdota que nos querías contar, Israel. Sí, mira, tío, más o menos como para que nos vayamos dando un cáliz de a qué se refiere Peirce con la autenticidad, con la honestidad, con la congruencia entre necesidad y ejecución. Hubo un evento donde ya usted era una figura reconocida en Estados Unidos y
en un centro evangelista en California, se organizó una conferencia donde iba a estar gente nada más de la talla de Rogers, de Skinner, de Whittaker y Peirce, y lo citan, empieza el evento, Peirce llega tarde, como dicen que generalmente sucedía, y él llega pues vestido con su ropa típica, cómoda, nada ostentoso, iba con sandalias, su barba toda desalineada, su pelo despeinado, y así llega él al evento. El primero en hablar es Carl Rogers, y Peirce empieza a interesarse mucho en en lo que está comentando Rogers, y Peirce fumaba. Entonces enciende un cigarrillo, empieza a fumarse mientras escucha la ponencia de Rogers, y se acerca una persona a la comunidad y le dice que está en un templo que no se permite fumar, y Peirce apaga su cigarrillo y le dice, una disculpa, yo no sabía que no se podía fumar. Entonces, unos minutos después, Peirce se encamina hacia afuera y termina de hablar Rogers, empieza la presentación de Skinner, y empiezan a buscar a Fritz pensando que se salió a fumar el cigarrillo, pero nadie lo ve, nadie lo encuentra hasta que llaman a su casa para avisar de que no estaba, y reconocen la voz de Peirce del otro lado, y le dicen que qué hace ahí, ¿no? Y dice, no, yo vivo aquí, en mi casa. Dice, pero pues usted debería estar aquí, véngase para acá, ¿no? Entonces dice, bueno, disculpen, pero usted me dijo que no se podía fumar. Dice, sí, ¿y eso qué, no? Dice, bueno, yo fumo, de hecho soy un fumador. Dice, los lugares donde está prohibido fumar no son para mí. Dice, bueno, entonces véngase y pues fume, ¿no? Le damos permiso de fumar. Dice, no, yo sería incapaz de contrariar la decisión del lugar, no me parece justo. Entonces tampoco es justo que que yo no fume, entonces pues elegí no estar, ¿no? Ajá. Entonces, así es como Peirce contactaba con los momentos, era la necesidad del lugar, la necesidad propia, y y ejercernos en un ajuste creativo. Entonces, si no es un lugar donde puedo estar, entonces no estoy. Y Claro, era del tipo de cosas que hacía Fritz Peirce desde su autenticidad. claro. Y también esta anécdota que comentas, Isra, que nos compartes, de ahí también sacan muchas cosas, porque también es esta Uh-huh. parte de la integridad, ¿no? De la acción, del pensamiento y la acción, y que no se contradigan, ¿no? Así es. Y ejercernos de manera responsable y corresponsable. En la perspectiva de la gestal, hablamos de una relación yo conmigo y yo con el mundo. Y estas deben estar en una armonía. Aquí es en donde hay parte de la perspectiva de las filosofías orientales que aprende Peirce y que impregna su teoría desde ahí. Es un poco como el taoísmo, la imagen del Tao, de equilibrio y de mutua correspondencia, pero en un movimiento dinámico, no una armonía estática, sino, bueno, precisamente no un equilibrio estático, sino una armonía que nos Claro, lleva a un equilibrio dinámico del movimiento. claro. Y bueno, ahora sí que nos desviamos un poquito, Isra, pero digo, no deja de ser enriquecedor. Uh-huh. Pero digamos que en el punto donde entonces conoce a esta chica, se empieza a adentrar en todo esto, pero ¿en qué momento es cuando él realmente abandona el psicoanálisis y realmente él ya pues comienza a hablar de esto que llamaba terapia gestalt? Bueno, es un caminito largo. Primero, entre todo este ir y venir y con también la Segunda Guerra Mundial encima, primero Peirce se va a Sudáfrica y funda en Sudáfrica
el Instituto de Psicoanálisis de Sudáfrica. Entonces ya se dedica a la práctica psicoanalítica y sigue los conceptos, los preceptos del psicoanálisis. En ese entonces es un gran admirador de Freud. Y hay un evento que él lleva un trabajo que realizó, que es de donde sale uno de sus primeros libros, que es Ego, Hambre y Agresión. Desarrolla una revisión de los conceptos de las tendencias orales en el psicoanálisis y hace la presentación de este trabajo en medio de toda la comunidad psicoanalítica y es muy mal visto por todos estos psicoanalistas ortodoxos. Wow. Se observa como descabelladas y demasiado violentas e innovadoras sus ideas, entonces queda bastante mal en este evento y terminando el evento sabe que está hospedado Freud en el lugar y acude para conocerlo y ser su mano y lo recibe Freud, pero le dice Peirce, porque bueno, yo soy Fritz Peirce, vengo de Sudáfrica y Freud ya tenía un poquito de noticias sobre la presentación de trabajo de Fritz y le responde Freud, bueno, ¿y cuando se regresa? ¿No? Órale. Entonces ese golpe, qué bonito que vienes hasta acá, pero cuando le llegas, le pegó bastante a Peirce y ahí es donde hay una ruptura con el psicoanálisis freudiano y transforma Ego, Hambre y Agresión en una revisión del psicoanálisis. Ya no es tratar de aportar y desarrollar a un concepto de psicoanálisis, sino vámonos con todo y hacemos una revisión profunda del psicoanálisis. Y ahí es donde se desprende del psicoanálisis. Y que lo más probable es que precisamente por eso no le gustó a los psicoanalistas, ¿no? Porque los puntos que estaba diciendo y demás, pues estaban poniendo en contradicción al mismo psicoanálisis, ¿no? Precisamente, ese fue el asunto. Y al menos la parte más dura del psicoanálisis ortodoxo, pues realmente era despiadada, ¿no? Claro. Pero de hecho eso fue muy bueno para el psicoanálisis también, porque todos los post-freudianos justamente son hijos del exilio, ¿no? Entonces, claro. Entre ellos Wilhelm Reich, que claro. fue analista de Peirce. Claro. Y bueno, a partir de ahí entonces saca este libro que es como toda esta revisión que comentas, Isra. Y luego después de ahí, pues ya empieza como a darle más camino, pero también ya con más personas, ¿no? No nada más es él, ¿no? Sí. Tiempo después de esto, bueno, ahí en Sudáfrica conoce a Jan Smuts, que fue la persona que desarrolló todos los conceptos sobre el holismo. Y de nuevo son amigos cercanos. Creo que hay una constante en que la gente que le aportó a Peirce fueron gente entrañable, fueron amigos cercanos. Ok, entonces hay nada más, Isra, porque creo que se cortó un poquito. ¿Esta persona es quien desarrolla qué? El holismo, toda la teoría del holismo. Ok. Ahorita hablamos mucho de terapias holísticas y demás, pero no nos hemos ido al origen de la filosofía holística que fue desarrollada por Jan Smuts en Sudáfrica. Él fue el primer ministro en Sudáfrica. Ok, ¿y él a qué se dedicaba? Él también fue una persona que le encantaba el conocimiento. Creo que fue primer ministro en Sudáfrica y es un gran pensador, filósofo, y desarrolló este libro de holismo y evolución, y es donde aporta todos estos conceptos de la teoría holística. Hay una constante, un axioma muy importante en la terapia gestal, y es que el todo es más que la suma de sus partes. Claro. Que viene de este conocimiento holístico.
Y precisamente por eso es que me imagino que Pearls y la terapia Gestalt no se enfoca tanto en la parte intelectual, sino en el todo, ¿no? Las emociones, las sensaciones, toda la fenomenología, ¿no? Así es. Y esto que me planteabas hace ratito, del aquí y ahora, si somos objetivos, el único espacio físico posible donde suceden las cosas es precisamente aquí y ahora. Claro. Siempre aquí, siempre ahora. Es el único tiempo efectivo que sucede. Claro. Entonces, pero es parte de toda esta perspectiva integral, pues eh, el holismo, la teoría de campo, las filosofías orientales, eh, los mismos conocimientos que se desarrollaron hasta esta época con respecto a la psicología conductual. Alguna vez que se le criticaba a Peirce sobre esta tercera fuerza de psicología, Peirce hacía referencia en que, bueno, nosotros también somos conductistas, es lo donde nos fijamos y lo que observamos y lo que tenemos al alcance para medir y actuar es la conducta humana. Claro. Entonces, creo que es una integración muy interesante de eso. Y entonces, como para ir retomando esta parte, digamos, de lineal Israel, digamos que, bueno, a partir de ese momento viene la ruptura, saca entonces el libro que es esta revisión del psicoanálisis, y Así después es. de ahí ya se junta con algunos personajes importantes, y Uh-huh. digamos que empieza a agarrar ya bastante fuerza la terapia gestalt, ¿no? Llega a Estados Unidos por medio otra vez de Karen Horney, y conoce a toda la crema innata de los movimientos de izquierda y antiguerra, comunistas en Estados Unidos, empieza a moverse en todos los años posibles y se junta con grandes pensadores intelectuales, escritores, y forman un grupo primero de estudio y de intercambio de perspectivas que le llamaron al principio el grupo de los 7, donde había algunas personas como Paul Goodman, que es quien escribió a partir de unos manuscritos de Peirce, escribe el libro de Gestalt Therapy, que es el libro fundacional de la terapia. Wow. Entonces empieza todo este desarrollo entre ellos, empiezan a desarrollar la perspectiva pues, epistemológica, desde dónde van a ver el mundo, la psique, la mente y al ser humano, y el resultado de todo esto es la fundación del primer centro gestal, y se abre una revista también de temas relacionados con la gestal, y este libro fundacional, el de Gestalt Therapy, y ahí es donde inicia ya el movimiento de la gestal. Y digamos que toda esta época que nos estás comentando, Isra, se da en este... O sea, esto que me estás platicando, ¿se dio en este lugar que te voy a decir? ¿O Fritz Perls también fue parte de este famoso centro llamado Esalen? Hasta allá iba. Ajá, ajá. Mira, yo dije, bueno, ¿dónde más que en los códigos, no? Claro. Esalen es un tesoro de la contracultura y del pensamiento libre. California es esa. En Esalen se reunieron, bueno, un poquito como para meter contexto. Peirce se casa con una compañera de estudios de su primer acercamiento a la psicología de la Gestalt, que es Laura Posner, de apellido, y después usa el nombre de Laura Peirce. Y cuando ya están en Estados Unidos, fundan la primera escuela Gestalt. Se separan en 1956 más o menos,
Y la Gestalt toma dos caminos diferentes. Los Ahí. más cercanos a Laura se vuelven muy organizados, metódicos, hacen una psicología más formal, y Peirce se vuelve más experimental. Peirce en ese tiempo hacía presentaciones en universidades. Hay una parte de la Gestalt que se le conoce como el boom boom boom. Entonces Peirce, con toda esta magia histriónica que tenía, con toda esta presencia que tenía, iba y hacía sesiones individuales en grupo, sería una forma de describirlo, en Ajá. universidades, en foros, en auditorios, y tenía una técnica impactante, ¿no? Bombardeante, para llegar a este contacto de nuevo con los sentidos y vencer esta barrera de la razón. Y se empiezan a abrir dos vertientes. Cuando se abren estas dos vertientes, en algún momento ya Peirce, un poco desgastado, viejo, termina, es invitado a formar parte del equipo de Esalen, y le gusta el proyecto, le gusta esta perspectiva de amplitud del pensamiento y experimental, y acude a Esalen. Pero aquí estamos hablando de que hubo gente como los que desarrollaron la programación neurolingüística, donde gente que desarrolló muchas formas de terapia alternativa, de muchas filosofías también humanísticas, existenciales. Y aquí en Esalen conoce a una mujer que hace terapia corporal a través de masajes. Hay un tipo de masaje que se llama Rolfi. Y ¿Cómo se llama, Israel? el Rolfi. Rolfing. Ajá. Y esta mujer empieza a atender a Peirce, y Peirce como que se le inyecta un segundo aire, y empieza a trabajar otra vez en Esalen, a desarrollar sus teorías, y después se sale de Esalen, y la última etapa de Fritz Perls la vive en Canadá, en un grupo que forma, que vendría siendo esta última generación de estudiantes directos de Perls, y hace una especie de comuna, eh, y transmite estos últimos conocimientos al último grupo formado directamente por Peirce, y sale una camada también interesante de gestaltistas. Hay que considerar que Peirce es el padre iniciador, pero por encima y alrededor de él también hay mucha calidad de mentes que hicieron el desarrollo de la gestal. Claro, Personalmente es el gran motivo y la chispita que claro. encendió Y digamos que, porque también hay rumores por ahí, Isra, que dicen que inclusive también un tiempo fue indigente, ¿será cierto? un poquito antes de la etapa de Esalen, Ok, entre que se fastidia de estos foros, de un poquito también de esta fama, ¿no? Era demasiado para él. Si lo vemos en el contexto del hombre de que hemos estado planteando, era demasiado para él ser un ícono de la cultura pop en ese claro, momento, ¿no? En los claro. 60, 70. No lo toleraba. Entonces, ya hay desgaste. No, era demasiado. Ya hay mucho desgaste físico también. Ya estaba eh, mal en general, mucho desgaste, mucho cansancio. También por eso cuando descubre el rolling, le dan un segundo aire, pues esta terapia corporal, y le alivian dolores, le alivian mucha tensión también que tenía en ese momento. Pero sí estuvo eh,
Pues más que indigencia, yo diría que un poco de bohemia romántica, exacto. ¿no? Porque era un hombre bohemio. Y también dicen... Más que indigencia, así como de declive. También dicen por ahí las lenguas que en esa época es cuando estuvo también pues probando diferentes herramientas de la mente como el ácido lisérgico y demás. Así es, bueno, es que en Esalen también se experimentó muchísimo. Bueno, en Esalen también estuvo Stanislav Grof. Claro, claro. No sé, nada más como para darnos un quemón. Un quemón. Sí, de hecho, yo creo que vamos a tener que hacer... De esa calidad de gente estamos hablando en Esalen, sí. Claro. De hecho, yo creo que vamos a tener que hacer después un programa sobre Esalen, pero sí, ya en vivo y a todo color y ojalá nos sobre quieras... Esalen, sí, sería bien interesante. Y que nos quieras acompañar, Isra. Me late, sí estaría bastante interesante. Sí, porque además es el lugar, Esalen. Exacto, es de los lugares que a mí si me preguntan que en qué época del tiempo me gustaría estar, sí la pensaría, ¿eh? Calla, que en una de esas nos podemos haber encontrado. No, es muy cercano como para eso. No somos tan jóvenes, una. Exacto. Pero, sí, hubiera estado voladísimo. Sin bronco hubiéramos hablado por ahí. Ahora, Isra, por todo esto que nos estás platicando, que nos estás compartiendo, también entonces podríamos decir que no hay o sea, en este momento, en la actualidad, para este 11 de mayo del 2020, digamos que no existe una sola forma o una sola terapia Gestalt, ¿no? No. Me gusta mucho decir que la Gestalt en sí misma es una Gestalt en constante proceso, en constante crecimiento y en algo tan rico vamos a encontrar puntos de vista diferentes. Pero más allá, yo ponía un poquito el ejemplo de que al principio la Gestalt se convirtió como en los hijos del divorcio de los perros. Entonces eran los que se quedaron con mamá y los que siguieron a papá. Claro. Pero pues, papá sí se fue a comprar cigarros al Oxxo. Y ya no volvió. Y ya no volvió. Entonces hubo un sector que siguió un poquito más hacia el misticismo, iba a decir hacia la espiritualidad, pero hubiera sido muy ingrato con Laura, porque Laura Pérez era una mujer también sumamente espiritual, artística y sumamente inteligente, nada más que era una mujer más metódica, más organizada, era una científica. Claro. Entonces, pero mira, una de las cuestiones que eran muy críticas en esos tiempos con respecto a la terapia era el contacto con las personas. Entonces, si vemos las perspectivas psicoanalistas, para evitar la transferencia se hace una interrupción total del contacto, incluso esa vieja imagen del diván y el terapeuta, el analista a un costado sin ser visto, es de lo que estamos hablando, esta especie de apatía para que quede libre el espacio de la exploración del inconsciente. O sea, como técnica, pues es respetable desde su perspectiva, pero también tienen diferentes objetivos, diferentes campos de abordaje. Claro. Y Laura es una de las primeras en promulgar la importancia del contacto humano y de brindar un abrazo si es necesario, de brindar una palmada en los hombros si es necesaria, pero además con estos límites saludables, ¿no? Sin caer en un extremo donde el terapeuta interrumpa el proceso del acompañante por sus propias situaciones inconclusas y necesidades de abordaje, ¿no? Sí. Pero Laura era una mujer que además tenía la sensibilidad para saber cuándo era adecuado y cuándo no la distancia. Claro. O sea que digamos que en ese momento cuando se divide, pareciera que son diferentes, pero en esencia, pues digamos que se conserva esta parte de la Gestalt, ¿no? Totalmente. Mira, si queremos ver
Es curioso, yo creo que un defecto de nuestros tiempos, que tenemos un problema visual en nuestros tiempos, en donde a todo le queremos encontrar las diferencias Ajá. y hemos dejado de ubicar las similitudes, y las similitudes siempre son más grandes, simplemente porque todo conocimiento es producto del devenir humano y no somos tan diferentes, ¿no? Entonces, eh, hay una esencia fundamental, pero que yo incluso no lo limitaría a la terapia gestal y sus vertientes, sino lo haría extensivo a toda la tercera fuerza de la psicología humanista existencial, y si nos abrimos también hacia la psicología transpersonal, que también es un dato interesante. La psicología transpersonal inicia con la inquietud de gente como Abraham Maslow, Ajá. que quiere integrar los aspectos espirituales a la tercera fuerza, Claro. allá lo humanista existencial. Dice, oye, pero nos está faltando abordar esto. Yo considero que Peirce no se arrancó hacia allá por sus propias características personales, porque aparte Peirce y Maslow también estuvieron en conjunto. En estas pláticas para ir formando la transpersonal, hubo contacto de Maslow con Peirce y con Stanislav Grof. Wow, eso no lo sabía, Isra. Y pues bueno, Peirce se hace, además ya era viejo, me parece, realmente viejo. Y pues siempre fue sin ley, entonces ya no siguió en esta perspectiva, y de ahí, bueno, pues hay una serie de pensamientos y corrientes. Pero el paso entre la psicología humanista existencial fenomenológica hacia la transpersonal no es tan grande. Claro, no está tan lejano. No, no para nada. Y entonces, retomando esta parte, Israel, podríamos decir que cuántos tipos de, o sea, en la actualidad, como cuántas vertientes de Gestalt existen o cómo está ese panorama. Oh, mira, el árbol genealógico está Complejo. bastante grande. Pero, por ejemplo, en la actualidad, posturas interesantes, la terapia gestal española, con exponentes como Antonio de Caso, como Albert Rams, como Pedro de Caso, Albert Rams, y se me está leyendo un nombre muy importante también. Ahorita me cae. Ajá. Hay una vertiente francesa encabezada por Margarita Españolo, que también le da una revolución brutal a la gestal. Hay desarrollo gestal incluso en Japón, aunque no es Famosón. muy sonado, no es muy famoso, pero hay influencia de la gestal en Japón. Entonces, bueno, ahorita podríamos hablar de que primero hubo dos grandes escuelas, de la del este y la del oeste, en donde la de Laura fue más formal, y por ejemplo, alguien que yo percibo, además fue alumno de Laura Peirce, es el doctor Héctor Salamapel, Ajá. que fue quien fundó la primera universidad gestal aquí en México. Y él es de la línea de Laura. La vertiente de Laura, ajá. Y sí, es un Ah, hombre muy metódico, estructurado, claro. científicos. Y por ejemplo, alumno de Peirce, podemos ubicar a Claudio Naranjo, chileno, Claro. todo una eminencia en la gestal. Y Claudio Naranjo también de alguna manera está muy vinculado a toda la corriente española. Muchos de ellos estuvieron con Naranjo o tuvieron un acercamiento a Naranjo. Entonces, primero de estas dos vertientes,
una más experimental, otra más formal. Se expande a otras partes del mundo y empiezan los desarrollos, y escuelas fuertes ahorita sería la francesa, la española, y en Sudamérica hay una presencia también muy fuerte de Gestalt, aunque no alcanzo a ver como que haya una unificación de estos autores, ¿no? ¿Y a qué se debe, Israel? ¿Como diferentes puntos de vista? No necesariamente, a lo mejor a falta de coincidencia, a falta de formalidad también podría ser. Como que los gestaltistas han ido desarrollando su tarea, más allá de verse como un núcleo, como una entidad que crece así de manera estructural, más acorde al pensamiento funcional y no estructural de la Gestalt, pues han sido más caminantes ellos mismos, ¿no? Claro. Desarrollan su perspectiva, crecen sus perspectivas, hay un intercambio cordial y amable entre la gente de la Gestalt, pero no hay intrusión, no hay dogmatismo. Ni se pelean, y yo digamos. creo que eso también es muy valioso. Claro. No, ni cómo, ¿eh? Es que a donde le rasques encuentras cosas muy interesantes y perspectivas muy interesantes y valiosas. Pues bueno, Isra, ahora sí que está bastante interesante. Para cerrar con broche de oro esta transmisión, Israel, ¿algo que te gustaría comentar, algún extra, algo que quieras compartir con la audiencia, así que quieras resaltar importante? Pues nada, me parece importante, incluso más allá de Peirce, hacer la consideración del valor que tiene ahorita una perspectiva humana, existencial, que busca precisamente el autoconocimiento, la autoconciencia y sobre todo el énfasis en la autenticidad y la responsabilidad en épocas como las que estamos viviendo. Precisamente este fenómeno que estamos viviendo y que estamos experimentando, que no tiene además antecedente ni en forma ni en tamaño en nuestra época, nos puso la lupa en todos esos espacios no vistos como humanidad. Exacto. Si recurrimos a esta perspectiva de honestidad, autenticidad, responsabilidad y amor, vamos a poder hacer algo plausible de esta experiencia que estamos viviendo todos. Entonces sería interesante acercarnos a estas perspectivas que tienen un enfoque humano y existencial y fenomenológico. Y también pues comprender algo que ya parece hasta choteado, pero que no está de más siempre recordarlo, y es que pues todas las personas en el mundo necesitamos terapia, ¿no? Y qué mejor que sea una humanista, y no porque estemos mal, sino porque es parte de nuestro propio desarrollo interno, ¿no? Una de las frases célebres en Gestalt es que esto es tan bueno que no debería ser restringido solo a la persona enferma. Exacto. Exacto, totalmente de acuerdo, Israel. Pues de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, y espero que sea una de muchas, Israel. Y espero que sí me supo a desayunito de los que luego pasan. Porque no está de más pues comentarle aquí a la audiencia que pues obviamente quiero mucho a Israel, porque aparte pues él fue mi maestro de Gestalt precisamente. Así que pues muchas gracias, Israel. Muchas gracias a ti por invitarme a este espacio y a este proyecto, además el valor y la importancia que tiene para ti, el cariño y la honestidad con que lo haces. Pues muchas gracias, Israel.